Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en el área de geometría y nuestro propósito del día es calcular el perímetro de figuras planas y circulares. El perímetro de una figura es la longitud de su contorno. Se representa con la letra P mayúscula y la mitad del perímetro, también llamado semiperímetro, se representa con la letra P minúscula. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos esta figura plana cuyos lados son 36 centímetros, 26 centímetros, 16 centímetros, 12 centímetros y 40 centímetros. Vamos a calcular el perímetro y el semiperímetro. Para calcular el perímetro debemos sumar los lados. Sumamos 36 más 26 más 16 más 12 más 40 centímetros y nos da 130 centímetros. Es la medida del perímetro de esta figura. Ahora vamos a calcular el semiperímetro. Para hallar el semiperímetro decimos que es igual al perímetro entre 2. Y el perímetro de esta figura mide 130 centímetros. Entre 2 nos da 65 centímetros, que es la medida del semiperímetro. El perímetro o la longitud de una circunferencia se calcula aplicando la siguiente relación. Tenemos ahí a nuestra circunferencia y para hallar la longitud decimos que va a ser igual a 2 por pi por r, donde L es la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia. R es el radio de la circunferencia. Y pi, que es una constante cuyo valor aproximado es 3,1416. Vamos a calcular el perímetro de esta circunferencia cuyo radio mide 15 centímetros. Aquí tenemos nuestra circunferencia y la medida del radio es 15 centímetros. Aplicamos la fórmula de longitud de la circunferencia, que es igual a 2 por pi por radio. Reemplazamos radio y le ponemos 15 centímetros, que es la medida del radio de esta circunferencia. Longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por 15 centímetros, y eso va a ser igual a 30 pi centímetros, que es la medida de la longitud de la circunferencia. El perímetro de la semicircunferencia. Tenemos que recordar que la semicircunferencia es la mitad de una circunferencia. Para calcular la medida de la longitud de la semicircunferencia va a ser igual a 2 pi por radio entre 2. En este caso, la medida del radio es 4 centímetros. Entonces vamos a reemplazar 2 por pi por 4 centímetros entre 2. Vamos a multiplicar primero y luego dividimos. 2 pi por 4 centímetros es igual a 8 pi centímetros entre 2 va a ser igual a 4 pi centímetros. Ahora vamos a practicar. Vamos a calcular el perímetro de la siguiente figura. Vamos a observar bien las medidas de las figuras. Y para resolver tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el lado AH mide 30 centímetros y es igual a la medida del lado BC. Entonces también mediría 30 centímetros. También debemos tener en cuenta que la medida del lado AB es 18 centímetros y este lado es igual a la medida del lado CH. Y el lado CH está conformado por los lados CD más F más GH. Y todo ello mide 18 centímetros. También debemos tener en cuenta que aquí hay otro lado, que es el lado ED, que mide 15 centímetros y es igual a la medida del lado
FG, que también mide 15 centímetros. Entonces, ahora vamos a calcular el perímetro. Recuerda que el perímetro es la suma de sus lados. Vamos a sumar el lado AB más BC más CH más EB más FG más AH. AB mide 18, BC 30, CH 18 también, ED 15 y FG 15 y AH es 30 centímetros. Sumamos todos los lados y tenemos 126 centímetros, que es el perímetro de esta figura. Ahora, en el siguiente ejercicio tenemos que determinar el perímetro de un pentágono regular cuyo lado mide 8 centímetros. Si es un pentágono, tiene 5 lados, y si es un pentágono regular, sus lados son iguales. Es decir, van a medir 8 centímetros. Entonces, para resolver y hallar el perímetro de este pentágono, vamos a decir que el perímetro va a ser igual a 5 por 8. ¿Por qué 5 por 8? 5, ¿por qué? Porque esta es una figura que tiene 5 lados y es además un pentágono regular, que tiene los lados iguales. Entonces, multiplicamos 5 por 8 centímetros, 40 centímetros es la medida del perímetro de este pentágono. Ahora, vamos a calcular la medida de la circunferencia si su diámetro mide 16 centímetros. Vamos a recordar que el diámetro es el doble del radio, es decir, es 2 veces el radio. Entonces, si el diámetro es 16, el radio es la mitad. La mitad de 16 es 8 centímetros. La medida del radio, entonces, en esta circunferencia es 8 centímetros. Ahora vamos a calcular la medida de la circunferencia o la longitud de la circunferencia. En este caso aplicamos nuestra fórmula. Longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por radio. Vamos a reemplazar. Longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por 8. Entonces, la longitud de la circunferencia va a ser igual a 2 por 8, 16. 16 pi centímetros. Ahora, en el siguiente ejercicio tenemos que calcular el perímetro de la siguiente figura. Estamos observando que esta figura tiene los siguientes lados. 4, aquí nos definen también que 4 metros, aquí mide 3 metros, 2 metros y 4 metros. Entonces, primero para resolver este ejercicio, vamos a proyectar los lados en la figura. Si nosotros proyectamos este lado hacia la parte de abajo, tenemos una medida que de aquí, de este punto hasta este otro punto, mide 4 metros. Ahora, se fijan de acá que esta medida es 3 metros, por lo tanto, esta otra distancia, que es la misma medida, es 3 metros también. Aquí vemos otro lado que nos están dando 2 metros, y si lo proyectamos hacia abajo, también tenemos la misma longitud, que es 2 metros. Aquí estamos observando un lado que mide 4 metros, por lo tanto, si lo proyectamos hacia este lado, también tenemos 4 metros. Ahora nos queda este último lado, vamos a proyectarlo hacia abajo, la medida también va a ser 4 metros. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar el perímetro. Para calcular el perímetro vamos a sumar todos los lados. Empezamos. 4 metros más 3 metros más 2 metros más 4 más 2 más 4 más 4 más 4 más 4 y más 3 metros nos da 34 metros, que es la medida del perímetro de esta figura. Muy bien, queridos estudiantes,
hemos practicado hallando la medida del perímetro en figuras planas y en figuras circulares. Es decir, hemos hallado la longitud de la circunferencia. Vamos a seguir practicando, resolviendo los ejercicios de nuestro libro y nos vemos en la videoconferencia. Cuídense mucho.